Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de entrar en el vídeo de hoy, me gustaría hacer un anuncio rápido. A medida que nos acercamos al nuevo año, habrá varios cambios aquí en World Affairs in Context, y estoy muy ilusionado con ellos. Una parte importante de mi contenido se trasladará a Substack y Patreon. Allí veréis nuevas entrevistas, más contenido escrito y más formas de interactuar con mi contenido, con mis invitados y conmigo. También habrá un chat exclusivo para suscriptores donde podréis hablar conmigo y con otros suscriptores. Será una gran manera de conectar con personas afines, compartir vuestras ideas y expresar vuestras opiniones sobre distintos temas. Incluiré los enlaces a mi Substack y Patreon en la caja de descripción debajo de este vídeo. Asegúrate de estar suscrito y tengo muchas ganas de verte en esas dos plataformas. Ahora hablemos de una cifra que no suele acaparar titulares, hasta que realmente lo hace. La tasa de desempleo en Estados Unidos, 4,6%. Esa es la tasa oficial de desempleo en Estados Unidos en este momento, y es la más alta que hemos visto en más de 4 años. Para ponerlo en perspectiva, en realidad hay que remontarse, diría yo, a los peores momentos de la pandemia de la COVID para encontrar un mercado laboral tan débil. Y aunque un solo dato nunca cuenta toda la historia, cuando ampliamos la mirada y conectamos todos los datos, todos los puntos, la imagen que se perfila no es precisamente tranquilizadora. Empecemos por los propios empleos. Esta semana se publicaron las últimas cifras correspondientes a noviembre. La economía de Estados Unidos añadió solo 64,000 empleos. No es un error tipográfico, no es un fallo. 64,000 empleos en un país de más de 330 millones de personas. Aún peor, ese modesto aumento llegó después de un informe revisado de octubre que mostraba que la economía en realidad había perdido más de 105,000 empleos. Esa caída de octubre fue el mayor descenso mensual desde finales de 2020, cuando el país aún intentaba recuperarse de los cierres provocados por la pandemia. En resumen, y hablando muy claramente, la situación se está volviendo extremadamente preocupante. Cuando el mercado laboral se desploma, todo lo demás le sigue. ¿Estarás de acuerdo? Aún no estamos en caída libre, diría yo, pero sin duda nos estamos acercando a un precipicio. Nos movemos en esa dirección. Y lo hacemos muy, muy rápido. El crecimiento del empleo no solo se está desacelerando, sino que está teniendo dificultades para encontrar impulso. Y la debilidad también se refleja en las revisiones. El crecimiento del empleo en agosto y septiembre se revisó a la baja en un total de 33,000 puestos. Las revisiones son importantes porque indican que la economía no era tan fuerte como pensábamos al principio. Cuando las revisiones siguen bajando, suele ser una señal de que las condiciones se estaban deteriorando bajo la superficie mucho antes de que los titulares lo reflejaran. Luego está la propia tasa de desempleo. Subió al 4,6% en noviembre, desde el 4,4% en septiembre. Puede que no suene dramático, especialmente en comparación con el desempleo de 2 dígitos que vimos durante la COVID, pero el contexto lo es todo. En los últimos años, mes laboral, la columna vertebral de la economía estadounidense. Contrataciones sólidas, bajo desempleo, sueldos estables, eso es lo que realmente ha mantenido vivo el gasto de los consumidores hasta ahora. Aunque la inflación se disparó y los tipos de interés subieron, un aumento de la tasa de desempleo indica que la columna vertebral empieza a debilitarse y a debilitarse muy, muy rápido. Ahora, profundicemos un poco más y quizá veamos que la situación es aún más preocupante. El desempleo está aumentando en la mayoría de los grupos demográficos, pero afecta más a unos que a otros. En el caso de los trabajadores negros, por ejemplo, la tasa de desempleo subió al 8,3% en noviembre, frente al 7,5% de solo 2 meses antes. Históricamente, el desempleo entre la población negra tiende a aumentar más rápido
cuando el mercado laboral se debilita, y este incremento encaja con ese patrón. Suele ser una de las primeras señales de advertencia de que una debilidad más amplia se está extendiendo por la economía estadounidense. Ahora bien, aquí es donde las cosas se vuelven aún más confusas. En realidad, no tenemos una imagen completa de lo que ocurrió en octubre. Debido al cierre del gobierno, el Departamento de Trabajo canceló el informe de empleo de octubre y más tarde admitió que no pudo recopilar con precisión algunos datos clave de forma retroactiva, especialmente los procedentes de la encuesta de hogares, que alimenta las cifras de desempleo y participación en la fuerza laboral. En términos sencillos, significa que hay un punto ciego justo en medio de la desaceleración. La propia Oficina de Estadísticas Laborales reconoció que la ausencia de los datos de octubre hizo que la recopilación de los datos de noviembre fuera aún más difícil. Eso importa porque cuando la calidad de los datos se deteriora, que es exactamente lo que estamos viendo ahora, aumenta la incertidumbre. Así que los responsables de las políticas, las empresas y los inversores están tomando decisiones basadas en cifras que pueden estar exagerando la fortaleza real del mercado laboral, lo cual, diría yo, es precisamente el caso aquí. El mercado laboral es más débil de lo que sugieren los datos oficiales y está clarísimo que esa es la verdad. Y no son solo los empleos los que muestran señales de advertencia, por cierto. El comportamiento del consumidor también lo hace. ¿Y por qué no habría de ser así, si la gente está bajo presión y teme realmente perder su trabajo? Un informe reciente, publicado con retraso, mostró que las ventas minoristas se mantuvieron estables en octubre, después de apenas haber crecido en los meses anteriores. El gasto en concesionarios de automóviles en realidad cayó. Los ingresos por gasolina se debilitaron. Y esas son áreas que a menudo indican que los consumidores están reduciendo sus compras, ya sea porque les preocupa el futuro de la economía o porque los mayores costes y los tipos de interés más altos están presionando sus presupuestos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Las empresas también están sintiendo la desaceleración. Los datos de S&P Global mostraron que la actividad empresarial en Estados Unidos se expandió en diciembre al ritmo más lento en 6 meses. Al mismo tiempo, los precios de los insumos manufactureros subieron a su nivel más alto en más de 3 años. Es una combinación desagradable. Estamos hablando de un crecimiento más lento y de costes en aumento. ¿Por qué es eso malo? ¿Por qué es una combinación tan negativa? Bueno, dije que es una combinación desagradable porque ejerce presión sobre los márgenes de beneficio y hace que las empresas sean más cautelosas a la hora de contratar. Cuando las empresas no tienen confianza, paralizan sus planes, retrasan la expansión y pueden posponer la incorporación de trabajadores o, alternativamente, optar por despedir empleados. Y cuando se publicaron las últimas cifras de empleo de noviembre, el 16 de diciembre, a principios de esta semana, los mercados reaccionaron muy mal. No porque a los inversores les guste recibir malas noticias, no, sino porque en realidad complica sus perspectivas de cara al futuro. Estos últimos datos indican un debilitamiento del mercado laboral, lo que a su vez aumenta el temor a una recesión. Y eso nos lleva a la Reserva Federal. La semana pasada, la Reserva Federal recortó los tipos de interés por tercera vez consecutiva. La decisión no fue unánime, lo que indica que existe un verdadero debate y tensión dentro del Banco Central sobre lo grave que es realmente la situación. Hablé de esto con gran detalle en un video reciente. Por favor, míralo, porque te ayudará a entender qué esperar en un futuro próximo. Por un lado, hay funcionarios preocupados de que recortar demasiado pueda reavivar la inflación. Por otro lado, crece la preocupación de que el mercado laboral sea más débil de lo que indican las cifras oficiales. Así que es una mala situación, se mire por donde se mire. ¿Por qué importa todo esto?
Pues importa porque el mercado laboral no es solo otro indicador económico, es el motor que impulsa todo lo demás. Es el motor que impulsa la economía de Estados Unidos. Cuando la gente tiene trabajo, gasta dinero, pero cuando el gasto se ralentiza, las empresas ganan menos. Y cuando las empresas ganan menos, ¿qué ocurre? Reducen la inversión y la contratación. Ese bucle de retroalimentación puede convertir una desaceleración en algo mucho más grave si no se aborda con cuidado y de forma deliberada. Ahora mismo diría que estamos en un momento incómodo, a medio camino. Los datos llegan con retraso, algunos están incompletos y las revisiones siguen ajustando el pasado a la baja. La tasa de desempleo está subiendo a niveles que no veíamos desde una crisis económica. La gran pregunta es si esto es solo un bache temporal, aunque seamos sinceros, es poco probable que lo sea, o si es la fase inicial de algo más profundo. Si la contratación se estabiliza en los primeros meses del nuevo año, lo cual es poco probable, y el gasto de los consumidores se mantiene, la economía podría salir adelante con dificultad. Pero si el crecimiento del empleo sigue siendo débil, el desempleo continúa aumentando y las presiones sobre los precios siguen siendo bastante persistentes, los responsables de las políticas se verán obligados a tomar decisiones muy difíciles y probablemente impopulares. Así que permaneced atentos. Os mantendré informados aquí en YouTube y también en mi Substack y Patreon en adelante. Como siempre, muchísimas gracias por ver y por seguir este breve vídeo. Aseguraos de apoyar mi trabajo, es muy importante. Aprecio enormemente a cada uno de los que se han convertido en suscriptores de pago. Muchas gracias por vuestro apoyo. Disfrutad del resto del día y nos vemos aquí de nuevo mañana. Hasta pronto.